De 7 de lluvia, con la ayuda del cielo. Todos sabemos que está prohibido robar. Eso lo sabemos, ¿no es cierto? Todos nos sabemos los 10 mandamientos de memoria. Y nosotros sabemos que es un pecado muy grave y muy peligroso también. Pero no todos sabemos cuándo es un robo y hasta dónde llega esto. Eh, está escrito ¿dónde está escrito? En el Talmud seguramente, que muchos, a ver cómo dice, pocos caen en pecados de relaciones prohibidas, muchos caen en pecados de robo y todos caen en la Shonara. Así dice la Gemara. Quiere decir que muchos caen en el robo. Hay un límite para el robo. Está escrito que si una persona le quita a otro menos de lo que Shave Perutá. Shave Perutá es el valor de la moneda más pequeña que existe. Acá serían 10 agurot, serían 10 centavos. No sé, si yo me robo un vaso descartable, ¿cuánto vale un vaso descartable? Vale 7 shekels los 100. 7 agurot vale un vaso descartable. Entonces vale menos que una peruta. Entonces, a eso no se llama robar. A eso no se llama robar. Pero si robo 2 vasos, sí. Ahí ya, eso se llama robar. O sea, el valor es la moneda más pequeña del lugar. Es lo que dice esto es un robo o no es un robo. Pero al margen de eso, no solamente estamos hablando de robar algo que tenga un valor, sino distintos tipos de robo. Hay quienes se equivocan de pensar que hasta que yo no le meto la mano en el bolsillo a mi compañero, no le robé. O sea, solamente cuando le saco algo o cuando le saco alguna cosa, entonces ahí es robo. Pero si no, en otras cosas no. Y ese es un error muy grave. ¿Por qué? Porque hay muchas formas de robar, lamentablemente. La Gemara en el Tratado de Baba Metzia nos dice así. Si yo le pido a una persona, o sea, yo le pido, tomo algo prestado. A ver, aquí hay un teléfono que no es mío, lo tomo prestado y lo uso. Y la persona, el dueño del teléfono, no sabe que yo lo uso. A eso se llama robar. Así, así, así dice la Gemara en el tratado dijimos, en el tratado de Baba Metzia. Usar algo de otra persona sin su autorización. Aunque y no pasa nada, a ver, tiene llamadas ilimitadas. O sea, no le estoy gastando algo. O agarro un cuchillo de una persona y lo uso para cortar cosas y ¿qué pasa? No lo desafilé, no hice nada. El cuchillo va a andar igual. Pero si no pedí permiso, entonces eso se llama robar también. Hay robo de tiempo, hay robo de pensamientos. Vamos a ver si acá nos trae alguno. Se llama Genevat Dat, robar el entendimiento. ¿Cuándo? Cuando hacemos algo, cuando una persona, un compañero mío o alguna persona conocida mía está esperando que yo haga algo y yo hago otra cosa. Y hago otra cosa y la persona cree que yo hice lo que habíamos acordado en hacer. Hice una cosa diferente y ahora esto puede provocar, no sé, algo puede provocar. Entonces, eso también se llama robar. Muy bien. Otra cosa está escrito. La persona que pide prestado, no, está escrito así en el Teilim, en los Teilim, en los Salmos. En el 37 dice, lo ve Rasha, velo Shalem. El malvado pide prestado y no paga. Rubén le pide a Shimón, ¿tienes para prestarme 2 shekalim? $0.50. ¿Tienes para prestarme $0.50? Y el otro le contesta que sí, y le da el $0.50. Toma el dinero y se olvidó. Se olvidó. Era una cosa tan pequeña que se olvidó que lo pidió prestado. Pero se olvidó. No es que no tiene intención de no devolver. Se olvidó. Punto. Sin intención. Malvado. Rasha. Así
dicen nuestros libros sagrados. Y Yom Kippurim no perdona. La Teshuvá no perdona. La muerte, lo alenu, tampoco perdona. Hace falta devolver lo que se pidió prestado. Hace falta devolver. Y si no devolvemos, tendremos que volver en una reencarnación. No sé, no entendemos de eso nosotros, pero volver en una reencarnación para devolver ese $0,5 que pedimos prestado y nos olvidamos. Hay un relato sobre el Baal Shem Tov, que es muy conocido, de una persona que había quedado en deuda y volvió, se reencarnó en un caballo. Y era un caballo que trabajaba para la persona que había pedido, le había pedido prestado y no le devolvió. Y esta persona tenía ese caballo y estaba asombrado de cómo trabajaba ese caballo. Ese caballo hacía lo que 10 caballos no hacían. Y cuando terminó de devolver todo, se murió. Cuando terminó de pagarle al dueño lo que le debía en la otra vida, el dueño empezó a llorar, que se le murió el caballo que mejor trabajaba. Por ahí fue a hablar al Baal Shem Tov, y el Baal Shem Tov, no sé cómo, pero supo, le contó toda la historia. Al dueño le contó toda la historia de que ese caballo era ese amigo que le había pedido prestado y no le devolvió, y tuvo que volver como caballo para devolverle lo que hicieron un cálculo de cómo trabajaba el caballo y vieron que le devolvió el dinero que había pedido prestado. Bien, que no nos pase cosas así, por favor. Ni como caballo ni como ninguna otra cosa. El robo lo vamos a ver en muchos aspectos y lamentablemente aparece casi en todos los terrenos de nuestra vida. Puede haber una posibilidad de robar. Y vamos a tratar de ver algunos de los casos. Un yudí le preguntó al Hasonish, cuando le dijo que en la Neilá, en la tefilá de Neilá de Yom Kippur, nosotros decimos que Hashem nos dé, o que Hashem nos da, Batiten lanu Hashem Elokeanu el Yom Kippurim hace, que Hashem nos dé, nuestro Dios nos dé, este día de Yom Kippurim, Leman Negdal Me Esek Yadenu. ¿Para qué? Para que nos perdone por los daños que hace nuestra mano. ¿Qué entendemos de ahí? Entendemos que puede tratarse también del robo, ¿no es cierto? Porque el daño de nuestra mano puede hacer daño. ¿Para qué? Para que no seamos ladrones. Así explican nuestros sabios esa frase de la tefilá. Y entonces, aparentemente, Yom Kippurim sí perdona. Si nos dio Yom Kippurim Hashem para que Hashem perdone nuestro robo, entonces perdona. Y si esto es lo que nos dice esta tefilá, quiere decir que para eso Hashem nos dio Yom Kippurim. ¿Para qué? Para que no seamos ladrones. Entonces, vemos que hay algo que sí perdona. Dijimos que Yom Kippurim no perdonaba, ni la Teshuvá, ni Yom Kippurim, ni la muerte, lo aleno, y que hay que volver. ¿Por qué está hablando aquí del robo si nuestros sabios dicen que Yom Kippurim no perdona el robo? Contestó el Hasonish que después de que el Gaón de Vilna reveló a qué se llama robo, a ver, perdón, ¿cómo dice acá? Ki Ajare, Gaón de Vilna, Gilá Beamar. Él preguntó, ¿a qué se llama robo? Un yudí entra a la casa, a un baño público, por ejemplo. Hoy no tenemos esto, ¿no? Pero en otras épocas había baño público. Hoy hay baño sauna, sí hay baño sauna. Baño sauna, bueno, pero antes seguramente era más primitivo, ¿no? El baño público era no sé, un ambiente muy grande donde la gente no tenía en la casa cómo bañarse, tenía que ir al baño público.
Entonces iban todos ahí, por un lado los hombres, otro lado las mujeres iban, pero era un lugar que era todo vapor. ¿Por qué? Porque había unas calderas que calentaban el agua para que el agua esté caliente. El lugar era vapor porque se hacía frío afuera, entonces que la gente no se enferme. Y si uno abría la puerta un poco más de la medida necesaria para entrar y se iba mucho calor del ambiente, el calor se escapaba, a eso ya se llama rubo. Abrir un poco más la puerta del baño público. O sea, donde Vilna lo dijo esto, donde Vilna vivió hace 250, 300 años, una época en que había baños públicos. Entonces se entiende por qué, por qué en esos momentos de la Neilá estamos diciendo no estamos diciendo para que Dios nos perdone del robo, sino estamos diciendo para que haya menos robo, para que nuestras manos roben menos, para que nos cuidemos un poco más. Hay un relato conocido creo que Rabbi Israel Salanter, en un Betagneset, que era un Betagneset muy grande, y en la tefilá también, no sé si era Rosh Hashanah o Yom Kippur, el Betagneset estaba lleno de punta a punta y había dos puertas. Y uno se paró en una de las puertas, se paró ahí, para rezar ahí, porque no tenía lugar adentro. Y el Rabbi Salanter lo sacó de ahí. Le dijo, no estás permitiendo que el lugar se ventile, estás tapando la puerta. No sé si era muy gordo o qué, pero la puerta tal vez era muy chica. Pero si había dos puertas, era la única ventilación que había. También David Salanter hace muchos años, en esa época tal vez ni había ventilador siquiera. Pero hasta ese punto es el detalle de pensar en los demás. Todas estas son cosas muy delicadas, vemos, muy delicadas y Makshivim lo לקח מעט. Pensar que salió un poco más de calor del baño público es una cosa, puede parecer insignificante. Nosotros nos parece insignificante. ¿Qué hacemos si nosotros hace mucho calor? ¿Sí? Tenemos prendido el aire acondicionado. Y después sabemos que la boleta de aire acondicionado que nos llega, la boleta de luz que nos llega va a ser un poco más alta de lo común, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa si viene uno y abre la puerta, abre la ventana? ¿Qué le decimos? Lo tiramos por la ventana. El que abre la ventana lo tiramos por la ventana. ¿Quieres aire de afuera? Vete afuera. Acá deja todo cerrado porque si no se va el frío. ¿Cierto? Entonces pensemos que no es algo tan... hoy en día también lo vemos. También lo vemos. Yo voy a un lugar, entro, por ejemplo, hoy vi en el Beta Midrash, donde está el Colel, eh, hay uno que antes que llegue el rabino, ¿qué hace? Abre todas las ventanas. Prendió el aire acondicionado. Está bien, no hacía mucho calor. No hace mucho calor, pero eso lo hace todos los días. Llega el rabino, lo primero que hace es cierra toda la ventana. Y pues, el rabino es el que paga la luz del lugar, ¿no es cierto? El aire acondicionado trabaja mucho más, si hace calor y abrimos todo, el aire acondicionado no llega a enfriar. Pero este abre toda la ventana y ve que el rabino la cierra todos los días. Y él va y todos los días. ¿Qué hay que hacerle? Un golpe en la cabeza para que se despierte. ¿Cierto? A veces me pregunta, el rabino, yo ya estoy, cuando él llega, yo ya estoy, me pregunta, ¿quién abrió la ventana? Le digo, no sé, abrigo usted. Yo no fui, yo no abrigo usted. Yo no voy a andar diciendo, usted ya sabe quién es, ¿por qué me pregunta? Así le dije, porque sabe quién es. Pero me lo preguntó como indignado, porque es la verdad. Está bien, hoy no tanto. Lo que pasa es que ahora donde estamos es un lugar muy, muy, muy cerrado, está muy... entonces, si las ventanas están cerradas, hay que abrir, hay que ventilar el lugar. Pero bueno, a ver, vemos que es por un lado delicado, pero también hoy en día vemos que hay cosas parecidas a lo que nuestros sabios traen. En nuestros libros sagrados traen las palabras de nuestros sabios, que si una persona tiene en su casa, esto hay que agarrarse bien fuerte con esto. Si una persona tiene, vamos a decir acá hay cuadros colgados, ¿no es cierto? Si yo tengo en mi casa un clavo que está sosteniendo un cuadro, ¿sí? Y ese clavo no es mío,
las tefilot no son recibidas. Por un clavito. Por un clavo que no es mío. Las tefilot. Entonces nosotros hacemos tefilá y uno dice, bueno, ¿sabe qué? Yo como soy un poco ladrón, entonces, ¿para qué voy a hacer tefilá? Sí, igual no llega a la tefilá. Entonces no hago tefilá. Bueno, agarramos tiempo. Vale, no. Cuenta el Rab Rubén Karenstein que en Yafo, en la ciudad de Yafo, al sur de Tel Aviv, vivía hace como 50 o 60 años, vivía un hombre importante. Lo llamaban el zapatero. Zapatero, pero era un hombre importante. Dijeron que el Hasón Ish lo consideraba como una de las luces del pueblo. Vamos a ver. Otra cosa dijeron que el Stapler, Sexay Librajá, le preguntó una vez al Hasón Ish, ¿cuál es la grandeza de este zapatero? ¿Cuál es la grandeza de él? El Hasón Ish le contestó así, la limpieza que tiene su dinero. Esa es la categoría de esta persona. Él es íntegro, completamente íntegro y puro en todas las cuestiones de dinero. Y para ser así, en dinero, en una forma tan alta, es por ser así, que esto es algo muy difícil de conseguir. Por eso es considerado así. Tal cual como el estudio de la Torá, cuando queremos estudiar mucho, también se hace difícil y es una cualidad muy buena. De la misma forma, así el Hasón Ish dijo que por el dinero que tiene, por la limpieza que tiene su dinero, entonces está en una posición muy alta. Quiero contarles, dice el Rav Karenstein, un relato terrible. Un judío entró a ver al Jafetz Haim y me acuerdo de algo. Me acuerdo de algo, una persona pobre. Bueno, esto tiene más que ver con la fe que con el robo. Una persona pobre que estaba desesperado. Fue al Hasón Ish y le dijo, por favor, dígame cuál es el número de la lotería que va a salir. ¿Cuál es el premio de la lotería que va a salir? Dígame el número para que yo lo compre. El Hasón Ish le dijo, los números no salen, no ganan, las personas ganan. Le dijo, cuando en el cielo digan que tú vas a ganar con cualquier número. Pero yo puedo decirte el número y si tú no tienes que ganar, no vas a ganar. Bueno, volvemos al Jafetz Haim. ¿Qué pasó con el Jafetz Haim? Un judío entró al Jafetz Haim cuando el Jafetz Haim estaba en la sinagoga y le pidió un consejo. El Jafetz Haim aceptó darle ese consejo. Perdón, no un consejo, una recomendación pidió, no un consejo. Una recomendación. El Jafetz Haim le ha dado una recomendación. Entonces, él aceptó darle la recomendación, pero para poder escribir necesitaba un papel. Y hoy en día nosotros papeles encontramos por todas partes. Pero en aquella época no era tan común encontrar un papel. Alguien tenía un papel. Cada uno tiene su papel. Y no se veía ningún papel en el Betamidrash, no se veía ningún papel. Hasta que en una mesa había apoyado una hoja. Fue este hombre y agarró la hoja y le dijo, por favor, al Jafetz Haim que le escriba. Dijo, aquí está el papel. Jafetz Haim le preguntó, ¿el papel de quién es? El hombre dice, no sé de quién es. Yo estaba ahí arriba de la mesa, no sé de quién es. Aparentemente no tiene dueño. Está ahí arriba de la mesa. Bueno, se levantó el Jafetz Haim. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el Jafetz Haim? Empezó a preguntarle a todas las personas que estaban sentadas, perdón, ¿este papel es de ustedes? Y así, uno y otro chicos que estaban estudiando.
el hombre perdió la paciencia. ¿Qué está pasando acá? Le va a preguntar a todo el mundo de quién es el papel. Dice, eso apenas es un papel. Un papel. ¿Cuánto vale un papel? Un poco más que una moneda. Hoy en día vale menos que una moneda, un papel. ¿Cuánto vale un papel? Un pedazo de papel no vale nada. Pero hace 100 años, un papel no era una cosa tan común como hoy en día. Está bien, era algo que se usaba, pero tenía un valor más alto. Dice, ¿cuánto vale una moneda, dos monedas? ¿Acaso hace falta hacer todo esta, no sé, el hombre lo veía como una cosa que no tenía sentido? Le dijo el Hafez Haim, asombrado. Dijo, este papel, tal vez, apenas vale más que una moneda, apenas. Pero, eh, pero, si yo tomo este papel, voy a ser un ladrón. Y pasé por no robarás, que está escrito en los 10 mandamientos. Y por eh, este pecado puede crear un angelito en el cielo, que tiene la fuerza para quemar una ciudad entera. Y Baruch Hashem, tenemos teléfonos en la casa, teléfonos celulares. En la casa casi nadie tiene hoy en día. Pero hace 10 años, cuando se escribió este libro, todavía había teléfonos en las casas. Eh, A ver, ¿qué quiere decir con esto? ¿Está escrito? Ah, que tenemos teléfono en todos lados. Eso quiere decir. Hace 10 años lo dice, hoy más. Acá tendría que decir también en el baño. Porque hay gente que se lo lleva al baño. He escuchado gente hablar por teléfono de adentro del baño. No puedo entender. No puedo entender. Está bien. Beshipteja bebeteja, cuando estés sentado en tu casa, o el tejabadere cuando vas por el camino, al acostarte y al levantarte. Gente que se acuesta con el teléfono, que se levanta con el teléfono. Una vez vi una pregunta que le hicieron a un rabino en un folleto, si para tocar el teléfono hacía falta hacer Netilat Yadayim a la mañana. ¿Está bien? Porque para esta persona parece que el teléfono tiene santidad. Pero seguramente no hace falta. Tal vez hace falta hacer Netilat Yadayim después de tocar el teléfono. Tal vez. Tal vez, después yo toco el teléfono, es como ir al baño. Toco el teléfono, tengo que hacer Netilat Yadayim por lo que nos hace, lo que nos provoca el teléfono. Hay gente que dice que, ay, no puedo con el teléfono, no puedo. ¿Quién dice que cada vez que hay un mensaje hay que contestar enseguida? ¿Quién dice que hay que estar presente el teléfono todo el tiempo? Si yo quiero estudiar Torah, tengo que el teléfono dejarlo desconectado. Porque si lo tengo conectado, interrumpo cada minuto. Y si interrumpo cada minuto, el Café Stalin dice que no vale nada el estudio. Absolutamente nada. Dice, si yo estudio así, de piquitos, no sirve, no sirve. Entonces, ¿qué hay que hacer? Teléfono, desconectarlo. Hay situaciones en que hay que desconectar el teléfono. ¿Para qué? Para poder hacer algo. Si no, a cada momento, y ahora que estuvimos con las elecciones acá, propagandas, todo el tiempo, suena el teléfono, que es un, uno de este partido, de este partido, de este partido, de este partido. Hasta había una de las llamadas, era un rabino que decía que había que ir a votar. Déjeme en paz. Así es, déjame en paz. Bueno, pero así es, así es. Nosotros podemos evitar que el golpe sea tan fuerte. ¿Cómo? Para eso está poner en silencio el teléfono, ¿no es cierto? Bien, y después cuando hace falta, ¿ves? Una persona me dijo una vez que él no podía desconectar el teléfono porque puede recibir un mensaje urgente. Puede ser, lo haré, no me dijo lo haremos. A lo mejor alguien se murió, a lo mejor. A lo mejor alguien se murió, a lo mejor se puede hablar así, a lo mejor, que es una cosa buena que alguien se haya muerto, no, seguro que no. Pero vamos a pensar, hace, a ver, 30 años, claro, acá son todos más jóvenes. Hace 30 años no había teléfono celular.
30 años no había. En las casas, no en todas las casas había teléfono tampoco. Entonces, ¿qué pasa si alguien me tiene que llamar? Si yo tenía que llamar, teléfono público, encuentro en la calle había por todos lados teléfono público, ¿no es cierto? Pero si alguien me tiene que llamar y no me puede llamar, bueno, estamos acostumbrados a que cuando yo no estoy en mi casa, nadie me puede llamar. Estamos acostumbrados a eso. Además, yo en mi casa no tenía teléfono. En mi casa, cuando me casé, no tenía teléfono. No. En la casa de mis padres sí había teléfono. Pero después, cuando me casé, no había teléfono en la casa. Estaba pedido el teléfono. En Argentina uno pedía el teléfono y había que esperar. Años había que esperar. Después ya llegó el teléfono celular y ya tenía teléfono celular. No sé para qué. Pero, pero teléfono no había. Y entonces, ¿cómo se encontraba una persona a otra? ¿Cómo hacían una persona? Bueno, no sé, telegrama, carta, no sé cómo se, no sé. Pero no habían las urgencias. Hoy en día todo es urgente. Todo es urgente, todo es urgente. Bien. ¿Qué estábamos diciendo? Estábamos hablando de que los teléfonos celulares están al acostarte, al levantarte, en tu casa, en el camino, en todo. Bien. Pero antes, dice el Rab, hace 20 años, de 30, porque el libro tiene casi 10 años, hace 30 años no había teléfonos en el bolsillo, no había. Y a veces, cuando uno entraba a una oficina y necesitaba hablar, hacer una llamada urgente a alguien, entonces le pedía al empleado que estaba en la oficina si podía hacer una llamada telefónica. Y el empleado con mucha amabilidad le decía que ya. Sí, no hay ningún problema. Ahora entra el cliente, habla por teléfono y podemos preguntar, ¿el teléfono de quién es? Del cliente no es, del empleado tampoco es. ¿El cliente del empleado? En esa época, si estamos hablando 30 años para atrás, las llamadas se cobraban. La empresa telefónica cobraba cada llamada. No había una cantidad de llamadas en los teléfonos de las casas. Hoy en día son ilimitadas las llamadas. No ilimitadas como en los celulares, que en los celulares dicen son ilimitadas, pero cuando vino la época de la corona y todo el mundo estaba con el teléfono, y cuando se pasaban las 3.000 llamadas, o cortaban o me agregaban a la tarifa. Y uno preguntaba, pero ¿cómo son ilimitadas? Si son ilimitadas hasta 3.000. Entonces no son ilimitadas, nada. ¿A qué se llama ilimitadas? 3.000 minutos se terminaba. Bueno, ilimitadas, se llama ilimitada. Pero en las casas sí, cuando salieron los teléfonos celulares, las llamadas de las casas eran ilimitadas. Pero en aquella época no, se cobraba por llamada. Entonces preguntamos, ¿de quién es el teléfono? El cliente, está bien, él pidió permiso. ¿Pero a quién le pidió permiso? ¿Al dueño? No, a un empleado. Empleado, le pido permiso. ¿El teléfono es del empleado? No es del empleado. ¿Y el empleado tiene permiso para dar el teléfono a cualquiera que viene a pedir una llamada, darle? Podemos pensar que sí. Claro, podemos pensar que el empleado también tiene permiso para hacer sus llamadas particulares. Pero hay una prueba de que no es así. ¿Cuál es? Que cuando el empleado está hablando por teléfono, si llama un cliente y viene el dueño, sigue hablando. Pero si está hablando con la mamá, con el papá, con el novio, con el hijo, con el esposo, con la esposa, y viene el dueño, enseguida corta. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no tiene permiso. ¿Cierto? Y ahí el robo no es solamente el robo de la línea, también es el robo del tiempo de trabajo, de trabajando. Una persona que tiene un trabajo, trabaja 8 horas, tiene su Break. tiene su break, ¿no es cierto? Tiene su break, tiene un periodo de descanso, 1 o 2 veces en el día, que tiene 15 minutos o media hora para comer, para lo que quiera, ¿cierto? Y también, por supuesto, para hablar por teléfono. Pero la hora de trabajo, eso ya es un problema. Bien, a ver, ¿qué preguntaron por ahí? El Viper fue como vamos a decir que fue el papá del teléfono celular, pero también hace 30 años no existía el Viper.
o hace 35. Antes que exista el Viper, cómo se ubicaba una persona, no había forma. No había forma. Yo podía llamar a un lugar donde suponía que esa persona iba a estar, a ver si la podían ubicar. Era un teléfono fijo. Estoy hablando de cuando no había teléfono, ni celular, ni Viper, ni nada. Bien. Por eso tenemos que ver que la persona que está en la oficina y que el teléfono aparentemente está a su disposición, no es tanto así. ¿Por qué? Porque si entra el dueño y está hablando con una persona, un amigo o alguien particular, se pone en una situación que no es muy agradable. Y si no es muy agradable la situación es porque no tiene permiso, simplemente. A ver, vamos por la calle y vemos un cartel, un anuncio que está en una pared, en un poste de luz, en donde sea. Vemos que una persona lo pega, ese cartel. Y esperamos 5 minutos que esta persona se vaya. ¿Y qué hago? Arranco el cartel o lo rompo. ¿Qué estoy rompiendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Este es un anuncio que puso una persona que está vendiendo, no sé, por ejemplo, el Etrogin para su cot. ¿Y por qué lo estás rompiendo? Yo vengo y le pregunto, ¿por qué tú lo rompes? Porque estoy aburrido, no tengo nada que hacer. Y entonces se me ocurrió romper esto y así, para pasar el tiempo, a esto también se llama robar. ¿Por qué? ¿Y a quién hay que pedirle perdón por esto? Tal vez al que pegó el cartel. El que pegó el cartel puede ser que sea el que vende los Etrogin o puede ser una persona que pega carteles en la vía pública y que una persona lo contrató para que pegue los carteles. Entonces, no, el que fue contratado, al que hay que pedirle permiso es al que vende los Etrogin, porque el que pega los carteles va a recibir su pago por pegarlos, lo arranque o no lo arranque. Pero el que vende los Estrogin, le estoy quitando, supuestamente, le estoy perjudicando. Y como dijimos, nuestros sabios dijeron que muchos caen en el robo. La mayoría de la gente, la mayoría de la gente caen en esto, por eso hace falta fortalecernos mucho en este aspecto. No solamente por el hecho de que esté prohibido, sino por todo lo que ya dijimos. Eh, Nosotros queremos que Hashem escuche nuestras tefilot, fundamentalmente. Entonces, entonces, si queremos que escuchen nuestras tefilot, tenemos que cuidarnos mucho en esto. Y como dijimos, como siempre decimos, las cosas más pequeñas son las cosas que nosotros como que pisoteamos. Pero allá Ekev, nosotros decimos, está dicho ahí, Ekev Tishmeun, está dicho, cuando escuchen van a ver que las cosas pequeñas no le damos importancia y son como misbot que Hashem nos da, y como los consideramos tan poco importantes como que los pisamos. Así, se considera como que los pisamos. ¿Por qué? Porque no le prestemos atención a esas cosas. Acá también son cosas pequeñas, son cosas que nosotros las, las dejamos pasar, las dejamos pasar. Por ejemplo, a ver, otra vez, ¿qué pasó con el que pidió prestado $1 acá? A lo que le digo a una persona, préstame $5, y me presta. ¿Cuándo me lo devuelves? Mañana en la mañana. Apenas comienza la mañana te lo devuelvo. Y se olvidó. Bien. Uy, Hasir Kasher Yu Shelosha Yamim. Ajá. ¿Cuándo se va a devolver? Cuando haya 3 días de Rosh Hodesh. Se lo va a devolver. Está bien. Ahora, ¿pediste plata prestada? Anótalo en un papel. Es muy importante. Yo estoy cocinando y ahora me falta un huevo. Y le golpeo al vecino, le pido un huevo al vecino. Y llevo el huevo y ¿cuándo lo voy a devolver? Pues después.
Bueno, justamente huevos dicen, los supersticiosos dicen que no es bueno regalar huevos. No sé por qué. ¿Sí? Puede ser porque los huevos tienen un poco de símbolo de abelú o algo así, entonces puede ser por eso, pero es cosa supersticiosa, no, no. Está bien, si el vecino lo regala, si me dice no hace falta que me lo devuelvas, entonces eso, ahora va, muy bien. Pero normalmente, mañana, hoy me dio un huevo, mañana le pido un pollo y pasado mañana le pido, no sé, 5 kilos de papas. O sea, total, como me regala todo, entonces voy a aprovechar. No, normalmente entre los vecinos nadie presta importancia a las cosas, pero hay que prestar importancia, porque seguro que el vecino va a perdonar. Vienen a mi casa, me piden cosas. El otro día vino un vecino y me trajo un paquete de sal de 1 kilo. Y le digo, ¿qué es esto? No, es para devolverte. Y le digo, ¿quién te lo dio? No, uno de los chicos me lo dio hace 3 semanas. Ah, bueno, está bien, Baruch Hashem. Pero así como yo no sé lo que presto, eh, entonces, como por ejemplo, la persona que pidió prestado, ¿cómo sabe que no le va a dar importancia? En el momento que yo no sé, entonces no lo perdoné, porque no lo sé siquiera. Seguramente que si lo sé lo voy a perdonar, no me importa. Muchas veces vienen vecinos y traen cosas de vuelta que quién sabe cuándo. Se acordaron, de repente le faltó otra vez, tal vez puede ser que le faltó otra vez, y dice, uy, hace 6 meses pedí prestado, no sé, qué sé yo, un vaso de leche, no sé. A veces nosotros tratamos de pedir las cosas enteras, porque para que me da no sé qué, devolver un vaso de leche, me da un vaso de leche, devolver un vaso de leche. Yo cuando pido, dame o 1 litro de leche, o dame un paquete de harina, o un paquete de sal, o lo que sea, pero un paquete para después devolver el paquete otra vez. Porque a veces uno pide, ¿tienes arroz para prestarme? Y me dan un vaso de arroz. Después yo tengo que darle un vaso de arroz. De todas maneras, hay que anotar todo hay que anotarlo, ¿por qué? Porque es muy fácil olvidarse. Y más cuando a veces un chico va, tal vez están las nenas cocinando y le dicen a uno de los chicos más chiquitos, anda, ve a pedir esto que no me falta. Y después, ¿quién se acuerda de devolverlo? Es una cosa tremenda. Por eso, pediste prestado algo, anota en un papel o en un anotador, anotar las cosas. ¿Por qué? Pues si no, estamos robando. Esto tenemos que saber. Bueno, Eh, y por ejemplo, si uno hace tefila en el trabajo, acá se ve normal, ¿no? Que las personas hacen tefila, eso sería una clase de error. eh, Hay que pedirle al que me contrata, que me paga el salario, seguramente me va a dar tiempo para hacerte pilar. Por ejemplo, si yo trabajo, vamos a suponer, si yo trabajo desde las 12 del mediodía hasta las 8 de la noche, yo escribí tengo que hacer antes. ¿Está bien? Yo escribí tengo que hacer antes. Arbit puedo hacer después. Puedo hacer a las 5, a las 6, a las 7, puedo hacer Arbit, pero también puedo hacer a las 9, después de que termine a las 8. El tema es mi hija no tengo tiempo para hacer, estoy dentro del trabajo todo el tiempo. Entonces ahí, seguramente, el dueño Yudi, ya estamos en Israel, entonces el dueño Yudi sabe, me ve que yo soy observante y que tengo que rezar. Pero lo mejor es preguntar. Si no pude hacer tefilá en el receso que tuve, o no tengo tiempo para rezar por el trabajo, pero puedo tomarme 5 minutos para rezar. Yo me acuerdo que estaba en un trabajo en un supermercado y había horas para rezar en el supermercado. En un supermercado, anunciado por los parlantes para los empleados, y no sé, lo habrán visto aquí. A veces nunca escucharon por los parlantes Tefilat Minjá en el depósito. Es muy común eso, que en cada lugar donde hay mucha gente trabajando, entonces, donde hay personas observantes, por supuesto, entonces eh, se ponen de acuerdo, y 5 minutos antes de la hora que se ponen de acuerdo, entonces se em, anuncian para que la gente, todos llegan, se hace la tefila.
normalmente la tefilá que se hace en esos casos, se hacía sin los tajanunim. ¿Los qué? Sí, Tajanún, el vidú y la confesión. No, la confesión. Inclusive a veces la repetición de la midá se hacía junto con la midá. O sea, se empezaba la midá en voz alta, se llegaba a la kedushá y después se leía en voz baja. ¿Para qué? Para que la tefilá sea más corta. El patrón nos está dando a todos la posibilidad de rezar y no quitarle tiempo de más. Cuando se puede hacer, compactar un poquito. ¿Para qué? Para que no se considere robo. A veces el patrón estaba con nosotros, con nosotros. Y él pedía que se haga la Hazará, la repetición de la mirada completa, y que se haga Tajanún, que se haga todo. Entonces está él lo está pidiendo, él paga los salarios, y él lo pide, entonces no hay problema. Pero si él no dice, todos los días pueden hacer así, entonces no lo hacíamos. ¿Por qué? Porque gracias que nos da tiempo para rezar. Eso tenemos que pensar. Hay muchas cuestiones que son... Como podría uno mirar el celular, si no hay que responder el mensaje, entonces está entrando. Supongo que eso debe estar permitido. Eso debe estar permitido por una cuestión de que los psicólogos dicen que la persona cuando tiene cierta libertad en el trabajo, rinde más. Rinde más en su trabajo. Cuando tiene cierta libertad. Por ejemplo, me mandan un mensaje y lo puedo contestar. Ahora, si estoy todo el tiempo chateando con el teléfono, entonces ahí no voy a rendir absolutamente nada, ¿no es cierto? ¿Sí? Yo no puedo dar la clase mirando quién me manda mensajes. Pero, bueno, si ustedes me permiten, sí, pero no quiero que me permitan. Entonces, prefiero que no me permitan. No, de repente, si yo sé que estoy esperando un mensaje urgente o algo, así dicen la gente de que la gente que se ocupa de cuestiones laborales y todas esas cosas, así dicen que es bueno darle a los empleados un poquito de aire, para que de esa manera rinden mejor en el trabajo. Bueno, tengo algo muy lindo aquí. Hay más cosas sobre eso, pero creo que vamos a entender, y esto también habla sobre el mismo tema, así que vamos a ver eso. Em, Todo esto que surge de todo lo que estamos hablando nosotros, de cuánto nos tenemos que cuidar en el robo, es porque la semana pasada vimos que el robo fue lo que disparó el diluvio. O sea, ¿qué quiere decir disparó el diluvio? Dijimos, pecados había muchísimos. En la generación del diluvio había muchos pecados, había relaciones prohibidas para tirar al techo de sobra, pero estaba la tierra llena de robo. Así dice el versículo, y los sabios aprenden de ahí que el robo fue lo que rompió la paciencia, tal vez. Vamos, terminó la paciencia de Hashem y Hashem dijo, basta, no hay más, no, ¿para qué hice a las personas? ¿Para qué creé el mundo? Y va a destruir todo el mundo. Bien. Entonces, a ver, ¿qué pasa? Todo esto, este decreto tan terrible que fue el diluvio, todo esto transformó inclusive después de que Noah pudo salvar a su familia y a todas las especies. Pero esto provocó un exterminio, provocó una situación, ¿cómo encuentro? Y podemos decir, y es como una paradoja, la lluvia es símbolo de bendición, Sí. ¿cierto? Y la lluvia, este símbolo de bendición, fue lo que fue el diluvio en sí. ¿Qué fue el diluvio? 150 días que estuvo lloviendo sin parar, pero aparte era agua hirviendo, era agua que se consumía todo lo que tocaba y todo lo contrario de la bendición. Y había que escaparse el agua, había que aislarse.
no sé, en ese tema de no tan precaria, pero bueno, Baruch Hashem era lo que hacía falta. Nosotros tuvimos, ¿cuánto hace ya? Ya llevamos 2 años y medio, ¿cierto? Desde Corona, 2 años y medio. ¿Ya? 2 años y medio. Sí, Sí, 2 años y medio. 2 años y medio donde tuvimos que aislarnos. Cambió todo el mundo. Todo el mundo cambió. ¿De qué forma cambió? ¿De qué forma? Dejamos de ser libres, completamente. No sabíamos lo que iba a pasar mañana, si íbamos a poder comprar comida, si íbamos a poder ir al doctor, si íbamos a poder... Nada, nadie sabía qué podía pasar. Hasta que empezaron a aparecer las vacunas y todo, pero igual, con las vacunas y toda la gente se enfermaba. Y decían, ¿y el que se enfermó? No, hay gente que se enfermó 2 veces, 3 veces, y ahora mucho más, con todas las variantes y todas estas cosas, y todavía el asunto no terminó. Vemos que hay países donde hay ciudades cerradas, ciudades, China especialmente, ciudades con millones de personas que están encerradas y dicen, ellos tienen la ley del corona cero, cero. Hasta que no haya ningún contagio, no se abre la ciudad. Y la gente está como, no sé, como una cárcel gigante. O sea, cambió todo el mundo cambió de una forma, no sé. Todavía vemos gente con máscara por la calle, ¿no es cierto? Sí, algunas personas que usan máscara, todavía se ve. Y las informaciones dicen que todavía hay 1.000 contagios por día aquí. Sí. 1.000 contagios por día. Que se saben, porque son hoy en día ya es mucho más leve, ¿no es cierto? La gente que se enferma, creo que es más leve, y hay gente que ni se entera, gente que ni se hace análisis, y gente que ni sabe si se enfermó o no se enfermó. Por eso decimos que en estos últimos 2 años y pico, algo pasó acá, pasó. El diluvio no fue, pero algo pasó. ¿Por qué? Hubo un, como un cierre, hubo como un defecto, hablamos de vacunas, hablamos de bidú, de cuarentenas y todas esas cosas. También no hay nada nuevo bajo el sol. La cuarentena ya, en la persona que hablaba la Yonará, lo vimos, recuerda lo que Hashem le hizo a Miriam, que la persona que hablaba la Yonará, mancha de lepra, fuera, solo. Así nos tuvo Hashem que estemos solos durante esta enfermedad. Y tenemos que despertarnos para tratar de entender por qué. ¿Por qué Hashem nos mandó una especie de diluvio en esta generación? ¿Cuánta gente murió? ¿Cuánta gente murió? Está bien, nos salvamos, Baruch Hashem, mucho más que Noah y sus hijos, pero de repente escuchábamos. ¿Alguien escuchó de algún conocido que murió? Sí, seguro. sí. Seguro. Todos escuchamos de gente conocida que murió. Yo escuché gente que murió en la Argentina, gente que murió aquí también, lo aleno. Y eh, esto es como la generación, nosotros dentro de muchos años nos van a recordar como la generación de la corona. ¿No es cierto? Sí. La generación de la corona vamos a ser nosotros. Hubo generación del diluvio, generación de la Torre de Babel, generación de la corona también. Por eso tenemos que pensar un poco cuáles son las causas que trajeron este decreto tan fuerte, tan fuerte. ¿Qué es lo que trajo al mundo una especie de diluvio? Una especie de diluvio tan terrible que de lo que nosotros podemos aprender, cómo enfrentar hoy en día, cómo enfrentar hoy en día y tal vez, qué es lo que nosotros tenemos que arreglar. Evidentemente, tenemos lo que arreglar, seguro. Si nos ponemos a analizar, vamos a encontrar que arreglar. Todo el que piense en la generación del Mabul, del diluvio, ¿qué puede pensar? Que eso fue una cosa terrible, seguro. No hay duda que fue una cosa terrible. Fue una exterminación del mundo entero y después el mundo se reconstruyó otra vez.
¿sí? Se reconstruyó otra vez y Mexicat, ¿cuál historia? Sino, como que se borró todo lo que había antes, quedó borrado. O sea, el diluvio destruyó todo. Como dijimos, lo único que quedó en pie fue la hoja de la vid, que Hashem creó a las hojas del olivo, ¿eh? ¿No? El olivo es la vid. La vid es la palma. La vid es el de la uva. No, el olivo es el aceite, otra cosa. No, el olivo es otra cosa. La hoja de la parra, la hoja de parra es la hoja de la vid, ¿no es cierto? De las uvas. La hoja de parra, así la llamamos en algunos países. Está bien. Esto es lo único que quedó. Hashem lo creó en especial porque Hashem sabía que Noah, cuando dejó de llover, él quería saber si ya se podía habitar la tierra, si se había secado la tierra. Hashem sabía que Noah iba a mandar a la paloma a ver si había dónde se había secado la tierra. La paloma trajo justamente la hoja de la vid. Del vino, de las uvas. Sí, se llama hoja de parra. No, olivo es del aceite, las aceitunas. La parra es la vid, está bien. Bueno, Hashem sabía esto, por eso creó el árbol de la vid, que la hoja era lo único que resistía al diluvio. Y por supuesto el alquitrán, que Noah cubrió toda la teba con alquitrán para que sea impermeable y para que no se rompa ni se hunda. Nosotros vemos que borró todo, pero bueno, la memoria no la borró. ¿Por qué? Porque Noah era el nieto de Metusela, o Matusalén. Y Matusalén conoció a Adán Arishon. Quiere decir que toda la historia de la humanidad quedó intacta. La historia de los hechos de la historia quedó intacta. ¿Por qué? Porque Adán Arishon lo transmitió a Metusela, Metusela lo transmitió a Noah. Metusela vivió hasta 7 días antes del diluvio. Hashem hizo que muera Metusela antes del diluvio, para que no muera en el diluvio. ¿Por qué? Para que nadie piense Metusela era un sadik. Y murió el diluvio fue 7 días después porque se esperó a que se le hagan los 7 días de duelo a Metusela. Bueno, nosotros tenemos que pensar que todo esto llegó por tantos pecados que había en el diluvio, y nosotros sabemos que lo que encendió el decreto fue el robo. Y no hace falta ir muy lejos para comprobar todas estas cosas. Rashi, en su explicación donde habla sobre los motivos del diluvio, él nos trae la causa, y Oternajón, o mejor, nos dice qué es lo que inclinó a que no haya posibilidad de evitar el diluvio sobre el mundo. Y en su lenguaje muy compacto, él nos dice lo que dijeron nuestros sabios. Que no se decretó la exterminación del mundo, sino por el robo. Vamos a tratar de explicar. Tal vez vemos que hubo un decreto de exterminación terrible sobre el mundo, y que esto fue por el poco cuidado con el dinero del compañero. A esto cuando nosotros decimos, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué dice ahí? Si no me equivoco, ¿qué dice ahí Rashi? Que tenemos que cuidar el honor y el dinero de nuestro compañero. El honor y el dinero. ¿Cómo cuidamos nuestro honor
y cómo cuidamos nuestro dinero, de la misma forma. O sea, que si yo ahora tengo, veo que mi teléfono, justo, lo único que tenemos acá adelante es teléfono. Veo que mi libro se está por caer porque lo puse mal arriba de la mesa, veo que está por caer, entonces, ¿qué hago? Enseguida lo pongo más adentro para que no se caiga. Ahora veo el libro de mi compañero que se está por caer y lo dejo que se caiga. No, No. es el dinero de mi compañero, tengo que cuidarlo igual que cuido el mío. Y el Bien. cuando nosotros sabemos que alguien está, nosotros, ¿cómo cuidamos nuestro honor? El Café Caín nos dice, en las leyes de la Shonará, de Shemirat Lashon, en todo eso de Arajilú, de chismes, que si nosotros sabemos que alguien, nosotros, cada uno sabe, nosotros tenemos muchos defectos, Baruch Hashem, tenemos defectos, nos sobran, pero, por supuesto, tratamos de que la gente que nos rodea no vea los defectos que tenemos. ¿Por qué? Porque queremos mostrarnos que somos honorables, que somos perfectos. Entonces los defectos los escondemos. ¿Y qué pasa si alguien descubre un defecto mío? Voy a estar haciendo tefilá, ¿para qué? Para que no le cuente a nadie, para que no le dé importancia, para que... Y si le cuenta a alguien que nadie le crea, para cuando llegue un defecto de otro, ¿qué hago? Enseguida me pongo a contar. Me pongo contento de que el otro tenga un defecto. ¿Y cómo? ¿Qué voy a... Yo cuando veo que el otro va a contarle a alguien, digo, pero qué mal corazón que tiene. Qué mal corazón. ¿Por qué no me aprecia un poco? Y si vio algo malo en mí, que piense para bien, pero no anda contándolo. ¿Y yo qué hago? Yo tengo el corazón peor que... Bueno, eso es cuidar el honor, como cuido el mío. El mío yo no quiero que nadie sepa nada. Nada. Si saben una cosa entre mil defectos que puedo tener, seguro. Y uno que se sabe, ya estoy loco pensando que no se sepa, que nadie lo sepa. Y así tengo que hacer con mi compañero. Eso es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nada más. Bueno, ¿qué pasa con el robo? Dijimos que el robo, tenemos que cuidarnos del dinero de nuestro compañero. ¿Por qué? Porque eso justamente es robo. La gente de la generación del diluvio pecaron, como dijimos, tenían muchos pecados. Pero lo que inclinó la balanza fue el robo, simplemente. Y esta realidad de que la gente no se cuidaba con el dinero del compañero, esta realidad de que a nadie le importaba pagar lo que debía, o la realidad de que ellos, eh, todo lo que tenía que ver con dinero era una cosa que interesaba poco o nada. Nosotros tenemos una obligación de cuidar el dinero de nuestro compañero. Y esto, Al-Mamón, Sheu, Saj, Benaki, Mikol, Hayal, y esto tenemos que hacer que nuestro dinero sea considerado como puro y limpio de toda sospecha de robo. ¿Por qué? Esto es lo que inclinó, esto es lo que desató el decreto. Entonces, acá la Torá nos revela un secreto muy grande. Tal vez esto tenga que ver con lo que pasó en nuestra generación. Tal vez tenga que ver con toda la epidemia que hubo, puede ser que el robo es algo tan frecuente que tenga mucho que ver con lo que pasó. Pero si tiene que ver con lo que pasó, ¿por qué ahora se alivianó? Tal vez porque Hashem vio que no resultó, que no fue suficiente para que hagamos teshuvá. Algunos tal vez pudimos hacer teshuvá, algunos, no sé quiénes, algunos pudieron hacer o pudimos hacer. Algunos, los que estudiamos sobre Emuná, sabemos que así como Hashem lo trajo, Hashem lo sacó o lo va a sacar. Pero, ¿por qué lo trajo? Hay que corregir algo, hay que corregir.
y evidentemente no lo corregimos porque todavía estamos con eso. Pero esto es prácticamente, por supuesto, como se puede comparar con lo que es el diluvio en ese tiempo. Nosotros tenemos que ahora operar con sabiduría, manejarnos con sabiduría para poder conseguir, para poder lograr la bendición que tuvimos hasta ahora. ¿Y por qué? Porque esto nos encerró en una especie de Tebat de Noah. La generación del diluvio, los que se salvaron, estaban encerrados en una Tebat. Nosotros, para salvarnos, tuvimos que estar encerrados también. Yo me acuerdo que apenas comenzó, había estado junto a personas que algunos estuvieron enfermos, y yo estaba al lado de ellos. No enfermos así cualquiera. Uno de mis amigos, con el que yo estuve 3 días antes de que lo internaran, estuvo 3 meses entubado inconsciente, con un tubo de oxígeno para que no se muera Loleno. Baruch Hashem se recuperó, pero 3 días antes de que lo internen yo estaba al lado de él. Estuve en una fiesta al lado de él, como 2 horas. Y después, yo tuve que encerrarme 15 días, cuando me enteré que lo internaron. ¿Por qué? Porque así eran las cosas en ese momento, nadie sabía nada de qué hacer, había que encerrarse. 15 días encerrado. Cuando salí, volví y al día siguiente me entero que el rabino y mi hija bruta también se enfermaron y yo estuve con ellos y otros 15 días encerrados. Otra vez. Baruch Hashem. Todo esto cambió todo y, a ver, déjenme ver qué es lo que dice acá. Nosotros vemos que el robo tiene una una fuerza que envenena, y que esto es como si fuera algo que todo lo que pasó, no sé, podemos atribuirlo al robo, podemos atribuirlo a otras cosas, pero así como el diluvio fue algo que destruyó todo, nosotros vemos que cuando llegó esta epidemia, fue como, no solamente como un veneno que se esparce por todos lados, sino fue como una explosión atómica que había que encerrarse para no caer en esto. ¿Por qué? Porque esto no se sabían los límites hasta dónde llegaba esto. No veíamos, era terrible enterarnos la gente que se enfermaba, la gente que moría, era una cosa terrible al principio. Y acá hay una cosa que se puede comparar con esto. Hay una cosa que se llama el dinero que no es mío. Y de aquí nosotros tenemos que partir para tratar de mejorar en muchas cosas. El dinero que no es mío es un dinero muy peligroso. Hay gente que cuando tiene un dinero dudoso, ¿qué hace? Dice, esto mejor lo doy de acá. Y eso está mal. Eso está peor. Que yo quiero... ¿Cómo voy a darse de acá con un dinero que no es mío? ¿Qué de acá se considera eso? Un dinero que tiene un origen dudoso, que tal vez viene de una profanación de Shabbat, tal vez viene de un robo, tal vez viene de un engaño. Yo uso esto para darse de acá. Ese dinero no va a tener bendición, ¿no? O si no digo, ¿sabes? Me compro libros. Me compro libros para que tenga todo esto se transforme en bendición. No se transforma en bendición, transforma en maldición las cosas santas. Entonces, al revés. ¿Por qué? Porque vamos a pensar una cosa. Si yo tengo una cosa limpia y una cosa sucia, ¿sí? Tengo una cosa limpia y una cosa sucia. Y ahora, ¿qué hago? Quiero limpiar la cosa sucia.
¿Qué hago? ¿Junto la cosa sucia con la limpia? ¿no? No, porque ¿qué va a pasar? Se ensucia la Se limpia. ensucia la limpia. Eso pasa no solamente en lo material, pasa en lo espiritual. Yo tengo una cosa pura y una cosa impura, y yo digo, ahora con la cosa pura voy a purificar lo impuro. No, voy a impurificar lo que está puro. Y si yo tengo ahora dinero que es impuro, que es dinero que no es mío, ¿qué va a pasar? Que voy a impurificar todo lo que haga con ese dinero. Yo me acuerdo que inclusive, por ejemplo, nosotros sabemos que el Tisha B'Av, que no tengamos más Tisha B'Av, que tengamos el Beit HaMikdash, pero en Tisha B'Av se recomienda no trabajar. ¿Por qué? Si yo estoy obligado, porque yo estoy en relación de dependencia y me obligan a trabajar, entonces, bueno, tengo que trabajar, no tengo remedio. Pero si yo puedo ser casi independiente o puedo pedir ese día para no trabajar, entonces no voy a trabajar porque está escrito que lo que yo gane dinero no va a tener bendición. ¿Y qué hago ahora con eso? Compro libros. Desde acá, que tampoco, tampoco. No sé qué puedo hacer con ese dinero. Usarlo para cosas normales, pero no para cosa de bendición. Cosa de bendición es, nuestros sabios siempre dijeron que cuando ellos tenían que recibirse de acá, se preocupaban cuando era una cuestión para levantar una sinagoga, una yeshiva, o para un Sefer Torah, o para todas cosas que tienen que ver con santidad, se preocupaban que sea dinero limpio, que no sea dinero de usura, por ejemplo, de intereses o cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque eso no trae bendición. No trae. Tal vez lo usan para construir los baños de la yeshiva, si saben que es un dinero que no es muy bueno. Pero hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, hay mucho más que eso. Solamente les voy a contar, solamente en resumen, un relato que leí acá que es muy interesante. Cuentan sobre una... yo me enteré ahora que es una familia que vivía en la Argentina y tal vez conozca al protagonista, porque yo no asocio mucho con los nombres, pero le pregunté a una persona y me dijo, sí, seguro que lo tienes que conocer. Bueno, la familia Kaller de Argentina. Vamos a ver, tres generaciones. Vamos a decir abuelo, hijo y nieto. ¿Sí? El hijo se casó y vino a vivir aquí hace muchos años. Y bueno, tenía su familia. El abuelo vino aquí hace unos 5 o 6 años aquí a Israel. Y hace unos 3 años falleció más o menos. 3, 4 años. Un día la nieta estaba durmiendo. Él era conocido en la Argentina tenía un almacén, una Macolet, una proveeduría, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama en otros países? Supermercado. Mercadito, ¿no? Un negocito chiquitito. Súper. Mini super, una tienda pequeña. Pero él era muy estricto, muy cuidadoso con el dinero de que todo el dinero que él manejaba era dinero limpio. Así se lo conocía, que él era una honestidad 100% en todo, en todas las cosas. Y un día, después de que falleció el abuelo, la nieta vio al abuelo en sueños. Se le presentó en sueños y lo vio, pero como si estuviera ahí, en sueños. Y el abuelo le dijo, 5 libros, le dijo. La nieta en sueños le preguntó, ¿5 libros qué? Dice, hay 5 libros que no devolví. Ajá. 5 libros que no devolví y no puedo entrar al Gan Eden por esos 5 libros. Dijo, yo me voy a ocupar, le dijo la nieta. Se despertó, habló con el papá, el hijo del fallecido. Habló con el papá y empezaron a buscar en la casa del padre, donde ellos vivían. Todavía estaba la casa ahí y había un depósito y había una biblioteca. Revisaron todos los libros eran de él. Todos. Se acordaron que en la Argentina habían quedado 2 cajas, 1 o 2 cajas, que eran muy pesadas de libros, que no pudieron embalar. Cuando embalaron el container para traer para aquí, no pudieron poner esas 2 cajas entre las cosas que trajeron.
Entonces no sé si ya había otros hijos o quién estaba. Fueron a revisar esas cajas y encontraron 5 libros. 5 libros que no eran de él y los devolvieron. ¿Cómo Hashem ayuda para que la persona que se cuidó aquí, en este mundo, para que si tuvo una cosa que quedó ahí, quedó, se olvidó, para que pueda corregir todas las cosas? Wow. Que una persona así como esta, que fue famosa, conocida por cómo era honesta, que se haya olvidado de devolver algo y que se tuvo que aparecer en los sueños de la nieta para decirle todo esto, y hasta que encontraron, y Baruch Hashem lo encontraron. Otra cosa parecida que vi, no me acuerdo muy bien, pero también una persona que era muy, muy estricta con el dinero. Contó un rabino que de repente el rabino de Or Yehuda, me parece, es una ciudad que está cerca de Tel Aviv, cerca de Tel Aviv, y un policía lo vio al rabino y le dijo: en la estación de policía tenemos 2 tefilín, 2 juegos de tefilín, que no sabemos de quiénes son. Están ahí esperando, y el dueño no aparece. ¿Le parece al rab que podemos hacer un gemaj? Un gemaj de tefilín, que es prestar esos tefilín a gente que lo necesite en forma gratuita. Eso es un gemaj, Gemilut Hasadim, hacer favor. Si alguien lo necesita, prestárselo. Y el rab le dijo: no podemos hacer un gemaj con el tefilín que tiene dueño. No sabemos quién es el dueño. ¿Cómo podemos prestarlo a otras personas si no sabemos quién es el dueño? Dice: pero usted no sabe, rabino, todo lo que hicimos para tratar de encontrar a los dueños y no pudimos. El rab vio los tefilín y por la forma en que estaba escrito los nombres, tenía muchas alef y muchas ain. Es la forma de escribir tipo yiddish. Entonces dijo: esto tiene que ser de alguien de Estados Unidos. Hasidim de Estados Unidos. Mandó a todos los conocidos, le mandó una foto de los estuches de tefilín, mandó por mail a todos los conocidos que tenían en Estados Unidos para que traten de ubicar a los dueños. Pasaron 6 horas. 6 horas y los dueños llamaron al rabino y le dijeron: hace 2 años se nos perdió en el avión, se nos perdieron los tefilín. Wow. Y no supimos nada, ni cómo encontrarlos, ni nada. Wow. 2 años pasaron. Pero, y el rab les preguntó si cómo hicieron, compraron nuevos. Dice: no compramos, porque nuestro papá dijo que los tefilín iban a aparecer. Eran 2 hermanos, lo perdieron. Habló el papá, y el papá dijo: pero un momento, se nos perdieron 4 juegos de tefilín, porque yo tenía otros 2, uno de Rashi y uno de Rabén Natan, y también se perdieron. Perdieron los 4. Llamaron a la policía y le preguntaron: ¿hay otros tefilín en la comisaría? ¿Hay otros? Sí, hay otros 2. Otros 2, aparecieron los 4. Le preguntaron al padre: ¿cómo supo usted que los tefilín iban a aparecer? ¿Por qué no compraron? Pedían prestado tefilín, no compraron tefilín nuevos. Le dijo: yo sabía que iba a aparecer porque ese era dinero limpio. Lo compramos con dinero limpio. Y el dinero limpio no se pierde. No, eso no es